Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a analizar las características de el sistema de enjuiciamiento. Reitero, hablemos un poquito de del sistema, bueno, ya hablamos del sistema de enjuiciamiento o del sistema de procesamiento acusatorio. Ahora hablemos del sistema de enjuiciamiento inquisitivo. Para ello, vamos a analizar varias cuestiones. Primero, aquí va a cambiar el esquema. Miren, piensen ustedes lo siguiente. Díganme, por favor, si se comparte mi pizarrón. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Piensen ustedes, el sistema de enjuiciamiento acusatorio, ¿se acuerdan que hicimos un esquema? Era algo más o menos así. Miren, ¿se acuerdan que era algo así? ¿Recuerdan? Tenemos tres sujetos principales, indispensables para el proceso. El accionante y el reaccionante están en pie de perfecta igualdad, horizontalmente, y con una relación de supraordenación tenemos al órgano jurisdiccional. ¿Sí lo notan? Sí, profe. Se abre dos caminos, es una instancia bilateral, el accionante hacia el órgano jurisdiccional y el reaccionante hacia el órgano jurisdiccional. ¿Sí lo ven? Tiene flechitas donde indica que se camina en ambas direcciones por ambos lados. ¿Lo ven? Y aquí aparece la proyectividad del instante. Esto digamos que es la representación de un sistema acusatorio. Y de acuerdo a lo que les he venido enseñando, esta es la representación de lo que llamamos proceso. Pero miren qué ocurre con el sistema acusatorio. Aquí va a cambiar el esquema. Miren cómo cambió aquí. Aquí vamos a tener. Aquí vamos. Entonces, ay, perdón. El primer esquema, entonces, ¿de cuál era? Mándeme. El primer esquema, entonces, ¿de qué sistema era? El sistema acusatorio. Ah, ok. Gracias. De nada. Y este segundo es del sistema inquisitivo. Muy bien. Déjenme regresar a mi pizarrón. Miren. Aquí vamos a poner el título. Aquí.
sería algo más o menos así. ¿Ok? Fíjense aquí qué ocurre. Accionante y órgano jurisdiccional están en un mismo lado. Ya no tenemos un triángulo equilátero. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Sino que accionante y órgano jurisdiccional van contra el reaccionante. Y se dan cuenta que la flecha o el camino que se abre es hacia una sola vía. De tal manera que el órgano jurisdiccional en muchos casos puede ser el propio acusador y no le interesa mucho lo que diga el reaccionante. Vamos a ir explicando más, pero ahorita de momento ustedes vean que aquí ya cambia el método del procesamiento, ya se vuelve una cosa distinta, filosóficamente nos parece más raro, ¿no? Pregunto, ¿puedo dejar de compartir mi pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ahora, vean ustedes lo siguiente. Piensen lo siguiente. En este sistema lo debemos de concebir como un método de procesamiento unilateral. Si ustedes se dan cuenta, la flecha va de un solo lado, por lo cual se vuelve unilateral. Y en este método es la propia autoridad actuando como lo haría un pretendiente, la que se coloca en el papel de investigador, acusador y de juzgador. Y en algunas ocasiones, de denunciante. Entonces, Eric nos dijo hace un rato, las características del acusatorio son que estas actividades no se pueden contener en una persona, ¿se acuerdan? Y aquí encontramos la primer diferencia. Aquí, por lo que estoy diciendo, ya vemos algo distinto. ¿Qué características tenía el sistema? Vamos a irlas explicando. Veamos la primera. Establezcamos que esta es la primera característica del sistema. El mismo juez o autoridad, como se llame, comienza oficiosamente o por denuncia las actuaciones del caso y se preocupa por hacer adelantar el juicio mediante el puntual ejercicio del impulso procesal. Es decir, aquí es al juez al que le corresponde el impulso procesal. Él es el que hace que avance nuestro camino. En el sistema acusatorio son las partes las que van a tener el impulso procesal. Veremos más adelante en nuestra reseña histórica, hablaremos de cómo fue un proceso inquisitivo y cómo fue evolucionando. Pero ¿qué deben entender ustedes? Bueno, primero que nada, que aquí el juez inicia el proceso. No necesito que venga alguien a pedirme, no necesito que el accionante venga a pedirme, sino lo inicio yo. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí. Muy bien, veamos la segunda característica.
Veamos esta característica. Es el mismo juez el que se encarga de buscar las pruebas. Siempre con el objetivo que estas pruebas le sean aptas para lograr la aceptación de su acusación. Entonces, aquí encontramos esta característica. Aquí es el propio juez el que se va a encargar de buscar la prueba. Y entonces, fíjense, el juez inicia la investigación. El juez busca la prueba. ¿Puedo dejar de compartir? Sí, Un momento, profe. sí. Muy bien. Vean esto. El propio juez inicia el proceso. A esto se le llama facultad oficiosa. Siempre que ustedes en el proceso escuchen oficioso, se refiere a que la autoridad hace algo sin que se lo pidan las partes, por estar facultada por ley. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos procedimientos oficiosos? ¿A qué nos referíamos? A los procedimientos que de la ley por las facultades que tiene. A ver, se me encimó un poquito la... Que se iniciaba esa necesidad de que Ok. Bueno, te medio entendí, Jesús, que es un procedimiento que se inicia. Dime, Gerardo. Que eran los de revisión, ¿no? Que había puesto el ejemplo de las salitas, que les caía como la policía y los clausuraban. Justo, pero bueno, ese es el ejemplo, Gerardo, pero ahora, porque miren, está bien que se acuerden los ejemplos que a veces doy, pero piensen que estos ejemplos son como una, si bien están enfocados al tema jurídico, a veces lo hago precisamente para fijar el conocimiento, pero ahora deme un poquito más de elementos. ¿En qué consistirá el, 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 Que, el principio de oficiosidad en materia procedimental? ¿Qué es lo que estoy indicando? Dígame, Gerardo. que la autoridad realiza una acción, pues sin que yo se lo pida, o sea, nunca lo inician los particulares Exacto, pero una acción tendiente ¿a qué? a revisar, ¿no? Bueno, como a verificar que esté en orden con la ley. Ok. Y esta actividad que realice Gerardo, perdón que le hable por su nombre propio, pero es lo que encuentro aquí. Sí, no importa, sí. Gracias, muy amable. Véalo de este modo. Cuando, o sea, sí va a realizar una actividad, pero pongamos un poquito más de marco. Esa actividad debe de estar ¿qué? Dentro de las normas, o Exacto. Debe de estar facultado para realizarlo. Y ahora, veámoslo. Dime, Josa, Josías. Josías. Josías, por Sí, favor. yo tengo que consiste en que la autoridad inicia un procedimiento o se utiliza el instar sin la necesidad de que nadie se lo pida y lo hace para verificar o revisar el cumplimiento de las obligaciones legales respecto de las cuales tiene facultades de comprobación. Toda actividad normativa será verificada. Solo intervienen pues, las dos personas, ¿no? Tanto la autoridad y a la persona o ente que va a revisar. Ok, ahora, esto es refiriéndonos a un procedimiento oficioso o procedimiento de revisión, pero aquí estoy hablando de una cosa que se llama eh, facultad o principio de oficiosidad en materia procesal.
ya estamos enfocándonos al proceso, ¿se acuerdan? Cuando ustedes escuchen en materia procesal la palabra oficiosa o lo hizo de oficio, quiere decir que el juez realiza una actividad sin que se lo pidan, pero porque así está facultado en ley. ¿Queda claro? Ahora, la oficiosidad no es mala per se. Entendámoslo, que el juez realice una actividad sin que se lo pidan las partes no es malo. Pongo ejemplo. De acuerdo con nuestro artículo primero constitucional, los juzgadores tienen la obligación de proteger nuestros derechos humanos. ¿Están de acuerdo? ¿Y alguno de ustedes se molestaría si un juez oficiosamente protegiese sus derechos humanos? Dígame, Cristian, por favor. Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame. Esto de oficioso, o sea, esta facultad no es lo mismo que obligación, ¿no? ¿O sí? No, no es lo mismo. Facultad que obligación no es lo mismo. Dígame. Entonces, si está facultado, no está obligado en sí, nada más lo puede realizar si lo considera necesario. Exactamente. Pensemos este ejemplo. Miren, el procedimiento, este sistema de procedimiento inquisitivo surge casi a la par que el acusatorio. ¿Se acuerdan que hablamos del año 1215? ¿No? En Inglaterra se expidió la Carta Magna y por otro lado en la Europa continental para 1215 se le da vía una bula papal la facultad a los dominicos de realizar inquisición. Y pensemos en qué consistía. ¿Ubican ustedes a la orden de los dominicos? De la orden religiosa, ¿o no los ubican? Yo sí, profesor. ¿Cómo son? ¿Cómo son en, o sea, en doctrina o cómo? No, su vestimenta, Mm, el hábito. pues, bueno, no recuerdo si son como los franciscanos, o sea, que se acercan como los franciscanos que usan un hábito como café o negro, ¿no? Utilizan un hábito negro con blanco, miren. Sería algo más o menos así. ¿Los ven? Sí, profe. Sí, Ok. Bueno, sí. ¿qué pasa con ellos? A esta orden se le dio inicialmente, desde el punto de vista, primero pensemos únicamente espiritual, se le dio la facultad de inquirir o inquirir, que quiere decir buscar. ¿Sale? En un inicio, esta orden podía ir en las plazas públicas o tocando de puerta en puerta, preguntando si teníamos algún pecado que confesar. Y si así era, se realizaba el sacramento de la confesión con su respectiva penitencia para el perdón de los pecados. Así inició. ¿Se dan cuenta? Dijeron, bueno, si no vienen a la iglesia, pues salgamos y busquemos esta cuestión espiritual. Pero ¿qué pasa después? Se crea el Tribunal del Santo Oficio o el Tribunal de la Inquisición, en virtud del cual, denme un segundito, les decía, hay que analizar qué fue lo que pasó.
Estoy hablando del principio de oficiosidad, es decir, iniciar un proceso sin que te lo pidan. Esto es lo que es una característica de un sistema inquisitivo. Pero lo que quiero que ustedes diferencien es lo oficioso y lo inquisitivo. Son cuestiones distintas. Algunos autores lo confunden, lo dividen o lo usan como sinónimo, lo cual es indebido. Oficiosidad es realizar una actividad procesal por la autoridad sin que te lo pida. No toda actividad oficiosa va a ser mala o indebida. El ejemplo que les daba es el artículo 1 constitucional cuando impone la obligación de las personas para realizar, de las autoridades para investigar violaciones a derechos humanos. Ahora, les platicaba. ¿Qué pasó con los dominicos? En un inicio, ellos iniciaban procedimientos de corte espiritual. Posteriormente, surge con el desarrollo histórico, delitos y pecados se vuelven lo mismo. Y por lo tanto, un segundito. Les decía, pecados y delitos se vuelven uno mismo. De tal modo que los delitos contra la fe ahora van a ser investigados y el proceso iniciará de manera oficiosa. Por eso ustedes ven que en los procesos, en las películas, ustedes ven que con un simple rumor se podía iniciar un procedimiento. Pregunto, recuérdenme, ustedes me comentaron que vieron la película Aquelarre. ¿No? ¿No fue aquí con ustedes? Hay una película que se llama Aquelarre y está en Netflix y habla justamente de la Inquisición española. Ustedes pueden analizar esta película para ir buscando estas características. Van a ver que en ella el proceso se inicia sin que nadie lo pida. Ya veremos. Les compartí, lo que sí les compartí fue un documento, ¿no? De todos los antecedentes históricos del origen del proceso y su evolución. Sí, sí lo hizo. Ok. ¿Y ese ya lo empezaron a leer? ¿Qué, Andrés? ¿Por qué? ¿Por qué haces esa cara? ¿No lo han empezado a leer? No, yo todavía no, la verdad. ¿Para qué le miento? ¿Las chinches los agarraron y no los han dejado leer el documento? Se las comieron las chinches. Bien amarrado. Sí, sí es lo que veo, pero bueno, léanlo porque todo el desarrollo y las características que vamos a analizar históricas ya vienen ahí. La idea es que tengan el material para que les sea mucho más sencillo. Ustedes van a analizar que en ese documento vienen cuadros sinópticos que resumen parte de los temas. Entonces, necesitamos ir realizando estas cuestiones. Esta idea de que el proceso se inicia oficiosamente, hoy por hoy, reitero, los procesos no se pueden iniciar
de manera oficiosa. ¿Estamos? Un proceso penal requerirá una denuncia o una querella. Un proceso civil, una demanda. Y así por el estilo. A su vez, ya vimos que la segunda característica es la característica de la inquisición. El juez busca la prueba. Busca prueba para sustentar la acusación que él mismo va a hacer. Entonces, esto es lo que se conoce como la cuestión inquisitiva. Reitero, principio inquisitivo, piénsenlo como que el juez busca la prueba. ¿Queda claro? Entonces, fíjense esta gran diferencia con el sistema acusatorio, donde en el sistema acusatorio dijimos, el juez no inicia el procedimiento. El juez no busca prueba. ¿Se acuerdan que vimos que todo esto está para distintas, ya sea personas y autoridades? ¿Queda claro? Sí, profesor. Profesor. Ahora, veamos la siguiente característica. Y todo esto nos va a ir diferenciando. Siguiente característica. El mismo juez que primero investigó y luego imputó o acusó, y después presentó pruebas de esa acusación o imputación, es quien ahora juzga. Entonces, él inició el procedimiento. Él buscó la prueba. Él presentó una acusación ante él mismo con las pruebas que él mismo recabó. Y ahora va a decidir si estas pruebas son válidas o no. ¿Cómo creen ustedes que va a salir el resultado de esta circunstancia? Creo que evidentemente va a salir a favor de él. ¿De quién él? Se llama, del juez. Piensen esta hipótesis. Que de repente les digan, a ver, ya sé lo que... Dime, Cristian. Yo creo que si él realiza todos estos pasos, no se va a poder ser objetivo, porque al final de cuentas, si él ya busca una prueba, obviamente no creo que él mismo se contradiga a la hora de juzgar, ¿no? Bueno, eso yo lo pienso así. Exacto, pero más allá de esto, se vuelve un método en el que ya no tenemos debate, ¿o sí? No, pues no, ya no está ni siquiera sometido a debate. Sí, porque ya se vuelve algo complicado. Dime, Amador. Incluso ya no existen filtros de cuál es la calidad de la prueba,
cuál es, si la forma de juzgar fue adecuada, ya no, simplemente todo se queda en la forma de pensar de una persona. O un poquito más. Piense usted lo siguiente. Voy a poner un ejemplo de reducción a lo absurdo, nada más para ejemplificar este tipo de procedimientos. Imagínese que le diga a su pareja, mira, ya sé lo que hiciste. Ya me contaron. Préstame tu celular para ver y verificar lo que yo ya sé. ¿Alguna vez han escuchado eso? Andrea, veo que usted se ríe mucho. Dígame, ¿por qué? No, usted sabe cosas, profe. ¿De qué sentido? Gabriel Cárdenas me dice que Se puso muy personal la clase. ¿Pero por qué? ¿Le hicieron o usted lo ha hecho? No me hicieron. No, bueno. Fíjese. Sí. ¿Y qué ocurre? El mismo que tiene una pretensión o una hipótesis sale a buscar la prueba. ¿Se dan cuenta? Una prueba para probar ante él la misma acusación que está diciendo. Y antes de iniciar el procedimiento te dice, mejor confiesa para que esto sea más fácil, ¿o no? Andrea, si es posible que usted nos comente, ¿cómo le fue a usted en su pesquisa? ¿Bien o mal? Pues digamos que más o menos. Ok. Entonces salió relativamente bien librada. Bueno, la otra persona. Se Ah, supo defender bien. o sea, pero a ver, no entiendo. ¿Usted era la inquisidora o era quien recibió la inquisición? Fue quien recibió la Inquisición. Ok. Pero entonces no hubo pruebas en su contra. No estuvieron muy sólidas, que digamos. Ok. Entonces pensémoslo de este modo. Este es uno de los pocos casos. Ya veremos que en la Inquisición era muy difícil salir librado. Incluso se crea un viejo refrán o adagio que dice, aquel que tiene al juez como su acusador necesita a Dios como su abogado y ni aún así sale bien librado. De ahí que este método de procesamiento pues nos parezca un tanto cuanto inadecuado. ¿Estamos? La próxima vez que le ocurra eso a Andrea, usted lo primero que tiene que decir, a ver, momento, vivimos en un estado de derecho. La Constitución, lo primero que me indica es que yo tengo derecho a conocer la acusación. ¿Quiénes deponen en mi contra? ¿Qué pruebas tienes recabadas? El silencio no puede ser usado en mi contra y tengo derecho a una adecuada defensa. Entonces, primero dime de qué se trata la acusación antes de que yo... ¿Qué tal si confieso algo de lo que ni siquiera se habían enterado? No, pues, ¿qué le digo? Lo más común que pasa entre las parejas. Yo lo entiendo, por eso utilizo esta reducción al absurdo para ejemplificarlo, ¿no? Pero piensen que esto lo hiciese un juez, bueno, ya no nos daría tanta risa, ¿verdad? Y que la pena, en lugar de ser, bueno, terminamos nuestra relación, fuese, pues, te mandamos a la hoguera o te echas 60 años de cárcel, pues ya no es tan gracioso. Entonces, veámoslo así. En estas son las características esenciales. Veamos la conclusión de este sistema o qué elemento vamos a tener.
Veamos este cuarto momento. Veamos lo siguiente. Ya no interesa, en rigor de verdad, si el proceso o el juicio es escrito u oral, secreto público. ¿Por qué? Porque el papel preponderante del juez es el que ocasiona la violación del método de debate. Y esto lo hace porque en este sistema una de sus características es encontrar la verdad y la justicia. Por lo tanto, el juzgador realiza estas actividades oficiosas inquisitivas, busca pruebas, siempre para lograr encontrar una verdad, con la premisa que las partes mienten. Y aquí viene un tema complicadísimo, ¿no? Bueno, ¿qué es la verdad y qué es la justicia? Ahí ya tendríamos que entrar al papel ontológico de estas grandes, palabras. Entonces, ¿se acuerdan que en el sistema acusatorio les dije, no se busca la verdad? En el inquisitivo sí se tiene un compromiso para encontrar la verdad. Ahora, ¿cuál verdad? Pues eso ya viene el gran problemón. Desde una óptica racional, dime, Ramsés. ¿Qué tal, profe? Bueno, justo ahorita revisando unos libros que aquí tengo, me encontré uno que incluso me recomendaron en el primer semestre que se llama La Inquisición, es este de aquí, de Gabriel Torres Puga. Bueno, no sé si se ve. No, bueno, no lo alcanzo a ver, pero si nos mandas una foto al chat, Sí, ese no lo conozco. sí, Gabriel Torres Puga está muy bueno porque incluso habla sobre la Inquisición en México. La Ajá. verdad lo quería compartir porque en principio lo que se refiere sobre el método inquisitivo en México era que más que nada buscaban el arrepentimiento. De hecho, Gabriel plantea el nacimiento de esta Inquisición o de esta figura Ujú. unos años antes de la Carta Magna y que incluso aquí lo plantea, que Pero se unos llama... años antes de la Carta Magna en México. No en México, Ah, en Europa. ya. Ok. Y bueno, es que este libro precisamente lo que hace es pues de toda la historia acerca de la Inquisición, utiliza cuál es pues, el surgimiento, donde dice que es por medio de justificar la herejía de los cátaros, el Languedoc. No sé cómo se pronuncia, pero aquí dice Languedoc. Ajá. Y que es precisamente con eso, con el que inicia el tema, que está, pues la verdad, muy interesante porque también menciona cuáles son los procesos que utilizan en México para, para juzgar o, bueno, No, para juzgar, para investigar y en otras cosas aquí en México. ha de estar muy interesante, pues si me haces favor de darme la referencia para Y que también decían que pues era una mentira. ¿Era una qué? Sí, claro. ¿Era una qué? Aguanta. Perdón, es que se me está yendo el internet. Pero... ok. Híjole, ya no me acuerdo en qué me quedé. ¿Que decías que era una mentira o que el autor dice que es una mentira? Así decía que era una mentira, que en realidad se habían juzgado muchas personas en México, que en realidad eran pues eran muy pocas, hasta el caso de decir que eran pues, menos de 100, y lo justifica porque realmente el proceso inquisitivo era tan largo, pero tan largo, que no se viera como que tan afectada la población, porque incluso habían bulas papales que decían que al momento de implementar esta figura de la Inquisición no debía de haber pues tantas represalias o tanto hostigamiento a la comunidad, que bueno, aquí pues, se hizo de diferente forma, pero que
cada vez iban dándole como que más derechos al inquisidor, que eran los cardenales, quienes hacían en ese momento, pues, las leyes, bueno, es que no las leyes, sino como los legisladores, vaya, como para marcar los parámetros, y que al final, pues, no fueron tantas personas como se cuenta en la historia tradicional. Pero pues sí, es prácticamente lo que se encarga el libro. Ok, pues habría que leerlo y revisarlo. No conozco yo la obra. Incluso yo lo que analizo aquí es propiamente la Inquisición española. Las características que vamos a ver es del sistema de Inquisición español. Y de ahí vamos a partir. Pero estas características que estoy señalando son propias de sistemas inquisitivos españoles, ingleses, americanos, porque vamos a entender que esto no es propio del sistema del civil law o del common law. ¿Estamos? O sea, puede existir en cualquier lado. Hoy, al día de hoy, puede haber sistemas modernos con estas cosas. Entonces, yo no, perdón si de algún modo hice ver que esto ocurría únicamente como para esto, ¿no? Como para España, para México, no. El sistema de procesamiento, por eso los tenemos que estudiar y ver las características. Porque puede darse casos, por ejemplo, Estados Unidos tiene algunas cuestiones inquisitivas. Entendamos que este método era más que nada un método de investigación y de represión, ¿no? Y Ramsés, tú que ya leíste, les iba a preguntar aquí a los muchachos, ¿dónde se imaginan ustedes que estuviese la sede del Tribunal de la Inquisición en México, en la Ciudad de México? ¿Alguno de ustedes sabe dónde estuvo? Era, bueno, espero no equivocarme, pero era la de medicina. Exactamente, pero a ver, dame el dato completo para que todos sepan. Dime, Porque ahorita Cristian. es la Facultad de Medicina, ¿no? Bueno, facultad de... Sí, como lo dice Ramsés, era bueno, una escuela después, pero actualmente incluso hay una exposición sobre la Inquisición, ¿no? Está en el centro de la Ciudad de México. ¿En No dónde? recuerdo bien la calle, por Santo Domingo, ¿no? Justo. ¿Y cómo se llamó la orden de los que tenían que hacer la Inquisición? Dominicos, domingos, los domingos, algo así, Los supongo. dominicos. ¿Y cuál creen que es su santo al que están? Santo Domingo, ¿Y entonces en qué plaza estará? Santo Domingo. Ahí donde saca los títulos falsos. Exacto, bueno, exactamente ahí. Ahora, antes, cuando yo era niño, estaban los escribanos públicos y demás, y ahí veías todo eso. Ahora ya es como que un poquito más clandestino, pero justo ahí. Y la sede del Santo Oficio es en lo que en su momento fue la antigua Escuela de Medicina y bueno, de nuestra universidad, y hoy en día, como se indica, es un edificio histórico en el cual se alberga una exposición sobre el tribunal, sobre el Santo Oficio. Si mal no recuerdo, se llama de los instrumentos de tortura y pena capital. Me gustaría realizarles una cordial invitación para si tienen oportunidad de ir al centro, entren a ver la exposición. Ya hablaremos a detalle del procedimiento y de los instrumentos para que ustedes lo vayan identificando, o por lo menos le pongan una imagen a esto que charlemos. ¿Sale? Tengo entendido que con la credencial de la UNAM se les hace un descuento o incluso es gratis. Entonces, dense una vueltecita. Pero Es gratis, profe. ¿es gratis, Cristian? Con la credencial de la UNAM, sí. Pues entonces ustedes tienen acceso gratuito. Pero vayan a la que les estoy diciendo, que está en Santo Domingo, porque hay otro sobre la calle, creo que de Tacuba, que es como una cosa ahí, no sé si es una colección privada o qué onda. También dice ahí Museo de la Inquisición.
pero es una cosa chiquita ahí, medio. Es Vayan el a. Museo de la Tortura, ¿no, profe? No recuerdo si es de la tortura, pero el que yo les digo es de instrumentos de tortura y pena capital, que está en lo que era la antigua escuela de medicina. Está la estación del Metrobús, que, bueno, es enfrente de la CEP. No recuerdo qué Metrobús es. República de Argentina, ya me acordé. Y si no, del Metro Zócalo llegan caminando. No hay bronca. El otro, no, ¿usted ya entró? ¿Fue Karen quien me habló? Sí, yo. ¿Y usted ha entrado a ese? Sí, ¿Y qué tal está? pues básicamente están todas las herramientas que se utilizaban para torturar. O sea, ajá, todo lo que utilizaba la Santa Inquisición para torturar a los acusados. Nada más que el de la tortura no usa, pone algunos instrumentos que no usó el Santo Oficio, que eran más Sí, propios de justamente eso. de la Inquisición protestante y los hace pasar como instrumentos de la Inquisición católica. Ok, bueno, Sí. yo reitero, yo no he entrado a ese. El que conozco es el que he estado ahí toda la vida en Santo Domingo. Ese, pues les invito a que lo conozcan y pues si ya están ahí, pues creo que son 2 cuadras, vayan y conozcan también el de tortura. ¿Ese tiene costo, Jorge? No recuerdo, creo que sí, porque pues ese Sí no es de tiene, universidad. de lo ¿Sabes? que yo recuerdo, pero igual te hacen descuento. ¿Y sabes cómo en cuánto está, Karen? Yo no lo conozco. No, por favor, ahorita ya no recuerdo muy bien. Pero no es oneroso, es algo. Sí, no. Ok, bueno, pues se van de excursión al domingo, bueno, se van a Santo Domingo, se van de excursión, conocen estos museos, los analizan, para que cuando estemos viendo todo nuestro tema del desarrollo de la Inquisición, lo planteemos. Y le vayan poniendo ustedes cara a cada etapa que vamos a ver. ¿Por qué es importante esto? Porque las características que estudiemos históricas de cada sistema las vamos a impactar con nuestros sistemas modernos. Y usted lo primero que tiene que hacer es responderse una pregunta. ¿Qué sistema de procesamiento tiene el código que voy a emplear? Y así piense usted, ¿no? Abro mi código de procedimientos civiles y tengo que buscar qué características tiene. El penal, el código de contencioso administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué va a ser de utilidad? Uno, pues para que no nos vayamos con la idea de que ya cambiamos de sistema únicamente porque nos dicen que ya cambiamos de sistema, ¿no? A nosotros nos dijeron, es que a partir del 2016 cambió con la reforma penal, ya no tenemos sistema inquisitivo, ahora tenemos sistema acusatorio. Bueno, pues habrá que ver qué tan cierto es eso. Esto es lo importante. Entonces recuerden, en un sistema inquisitorio, las características principales son que el juez puede abrir el proceso. El juez investiga. El juez acusa. El juez recolecta la prueba y el juez valora la prueba para justificar ante él la acusación que él hizo. ¿Estamos? Denme un segundito, por favor. Decía yo, veamos lo siguiente. Estas características del sistema inquisitivo, vamos a impactarlas ahora desde el punto de vista histórico. Muy bien. En rigor, de verdad, vamos a ir estableciendo puntos medulares. Primero que nada, aquí otra vez les voy a suplicar que lean este documento que les envié para que partamos del mismo.
Lo primero que hay que pensar es dónde surge el proceso, ¿se acuerdan? No hemos visto históricamente dónde surge. Y esto nos lleva a cuestionarnos algunas premisas. Les he dicho varias veces en nuestro salón que no tenemos históricamente cómo precisar en qué momento el débil convenció al fuerte de no ejercer la venganza privada o la autotutela, sino acudir ante una autoridad para resolver el conflicto. Reitero, esto nos parece antinatural, ¿no? Pero piensen ustedes, dime, Cristian. Sí, profe, pues que yo creo justamente que no, o sea, bueno, más bien, no creo que el débil haya convencido al fuerte, sino más bien las autoridades fueron las que empezaron como a designar procesos y a obligar, ¿no? A coaccionar que las dos partes pues llegaran a un debate, no se arreglaran por la violencia. Justo, esto es lo que tenemos que notar, que hay dos vertientes o dos hipótesis. Dime, Amador. De hecho, justamente iba a comentar algo relacionado. Yo creo que probablemente podría ser la fusión de las dos, en donde el débil, con tal de pues, no tener problemas con el fuerte, decide convencerlo para ir ante una autoridad y la autoridad también desarrollar ciertas formalidades o ciertas formas pues, para que al final se pueda arreglar sin que se genere mayor problema. Ok, pero bueno, hay que analizar esto. Existen dos vertientes. Esto lo ejemplifica de una manera magistral el maestro Rolando Tamayo. Él tiene un ensayo que se llama, no recuerdo ahorita el nombre, déjenme ver si lo tengo aquí en mi librero. Aquí está. El documento del maestro Tamayo, este lo pueden encontrar de acceso gratuito en la revista, en la página de la revista de la facultad. Se llama El proceso jurisdiccional y dice el origen del proceso entre los griegos, esto entre paréntesis. Yo lo tengo en la versión que sale publicada en el libro El Derecho y la Ciencia del Derecho, Introducción a la Ciencia Jurídica. Editorial Fontamara. Completamente recomendable. Recuerden que yo les he dicho, todo lo que lean y vean del doctor Rolando Tamayo es garantía de una obra magistral. Y en amalgama con este artículo que acabo de señalar, hay otro que se llama El origen del proceso. Aquí está. El origen del proceso a la luz de la obra de Hans Julius Wolff. Este es un libro hecho por un alemán y traducido por el doctor Rolando. Lo pueden comprar ahí mismo en la Facultad de Derecho. Es este librito. ¿Qué pasa en ellos? Se inicia una investigación histórica seria para ver dónde surge, basándose
el segundo, Wolf, en un verso de la Ilíada. ¿Recuerdan ustedes la Ilíada de Homero? Vendría siendo que lo que se conoce como la guerra de Troya, el caballo de Troya y demás. ¿Estamos? Aquí señalan ellos que existe un punto, por los pocos documentos históricos que hay, viene la descripción de un proceso que vamos a ver en este momento. Y aquí van a ir apareciendo varias hipótesis, ¿no? Y el maestro Tamayo profundiza la investigación, incluso basándose en más obra griega y además profundizando en aspectos de derecho babilónico y derecho bávaro o germánico antiguo. Entonces, ambas obras son magistrales, se las recomiendo ampliamente para estas cuestiones. A ti, Ramsés, que veo que te gusta la historia, creo que te puede parecer muy interesante esto. A mí me parece muy interesante la división que hace el maestro Rolando Tamayo, donde nos dice, así como brillantemente lo ha analizado Cristian, ¿no? Bueno, es que parece pues como que un tanto difícil que el débil haya convencido al fuerte. O sea, no. Lo que hubo fue un acto de autoridad donde se prohibió que el fuerte mate al débil. Y entonces esto lo divide de manera muy interesante y nos dice, hay dos posturas. La primera es la postura idealista o idílica. Ustedes saben que lo idílico es como de sueño, ¿no? Como de ideal, como... Lo ideal. Ajá. Esta postura idílica es la primera que yo esbocé. El débil y el fuerte, en un acto de racionalidad, deciden, en lugar de matarse, acudir con la autoridad. Nos dicen, eso no hay antecedente de que haya acontecido. Y además, se están confundiendo las figuras. Porque les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama cuando la forma de solución de conflictos bilateral indirecta, donde los sujetos en conflicto se ponen de acuerdo para acudir ante un tercero y someterse a su resolución? Arbitraje. Arbitraje. Y por lo tanto el maestro Tamayo nos dice, el arbitraje primitivo y privado surge de ese modo y evoluciona paralelo al proceso. Pero eso no es proceso, ¿estamos de acuerdo? No tiene ninguna de las características que platicamos previamente. Y vamos a ver que estas características que yo les di, de ser una instancia bilateral, de ser una instancia con proyectividad, todo lo que vimos está desde su origen. Por lo tanto, esta versión idílica no nos convence. Bueno, a mí y al maestro Tamayo, y por lo que entiendo tampoco a Cristian. Entonces, veamos esta segunda opción. La segunda opción es el Estado, pero aquí tenemos que entender, ya tiene que existir cierto grado de civilización. Estas ciudades-estados griegas, ¿no? Esto no acontece, pensemos en aldeas o en civilizaciones más pequeñas, requiere un cierto grado ya de administración pública, de civilidad, de desarrollo, mejor dicho. Y aquí es donde me parece a mí fantástico lo que hacen tanto el autor Wolf como el maestro Rolando Tamayo. En la Ilíada encuentran un verso
que describe un grabado en el escudo de Aquiles. ¿Recuerdan ustedes? ¿Vieron la película La Guerra de Troya? O El Caballo de Troya, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama este? Brad Pitt. ¿No? ¿O leyeron el libro? Yo sí vi la película. Ok. Y ve que está Aquiles, que es digamos, el héroe de la guerra, pues. En el libro se habla de cómo le forjan un escudo, el escudo de Aquiles. Y te empieza a describir los grabados que tiene el escudo. Y en uno de los grabados encontramos la siguiente escena. La voy a leer y se las voy a proyectar para que ustedes lo analicen. Esto viene en el documento que les di. ¿Sale? Para que lo puedan ustedes encontrar y analizar. Miren, ¿cómo dice? El poema indica lo siguiente. En el ágora estaban reunidos los hombres. Se había suscitado un gran pleito entre dos con respecto a una multa que debía de pagarse por homicidio. Uno de ellos ante el pueblo afirmó que la había pagado y el otro lo negaba. Y entre ambos a un juez remitían el caso. Y la gente animaba en dos bandos, al uno o al otro. Los heraldos calmaban al pueblo y en piedras labradas los ancianos estaban sentados en círculo sacro, empuñaban los cetros de los muy sonoros heraldos, levantase uno tras otro y el juicio emitía. 2 talentos de oro se hallaban en medio en el suelo para darlos al que la justicia mejor demostrara. Esto viene establecido en la Ilíada de Homero. Como ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de la descripción de un proceso. Esta descripción aparece, como les decía, en los versos del 497 al 508 de el poema de la Ilíada. Ahora vean ustedes lo siguiente. ¿Desde cuándo se habla de esta cuestión? Podemos hablar que el poema de Homero acontece propiamente entre el año 880 al 701 antes de Cristo. O sea, fíjense de qué periodo de la antigüedad y ya existía esta forma. Pero vamos analizando en qué consistía esto que acabamos de leer. Cómo lo van desarrollando. Piensen ustedes lo siguiente. En primer lugar, la característica que se va a desprender de toda la investigación que les señalo es que el proceso era iniciado por el demandado o por el acusado. Y esto en nuestra época nos parece un tanto extraño, ¿no creen? ¿Aquí quién inicia los procesos? El demandante. El El demandante accionante. o el accionante. No concebimos
que el demandado o el acusado inicie el proceso. Pero, ¿por qué creen que en este periodo es así? Dime, Oscar. Bueno, a mí me da como la idea de que, no sé, siento que podría ser como que se juega mucho el honor, entonces el que una persona te esté como diciendo que robaste algo, funcionaría como que me estás, no sé, atacando mi honor, entonces a mí me conviene yo mejor ir ante un juez y que el juez diga, o bueno, probar ante un juez que no es cierto para que esa como idea que se tiene se, ay, ¿cómo decirlo?, se cancele para que nadie más la crea, me da esa idea. Ok, bueno, podríamos señalarlo una cuestión de honor. Cristian, dime. No, pues justamente lo mismo era como limpiar ese honor y pues la única forma de hacerlo era que alguien con autoridad dijera que no cometiste aquella acción de la que se te acusaba. Ok, el honor. Damaso González. Sí, pues básicamente, ajá, lo mismo, o sea, que tienes que depender, bueno, en el contexto de que histórico, pues eran, pues, pueblos o ciudades, pues, a pesar de que numerosas, aparentemente, pues, seguían siendo, pues, divididas en círculos, pues, muy pequeños, vaya, y se puede decir que, pues, necesitabas que lo comentaran alguien con autoridad, pero no precisamente puede ser como un juez o una institución como las que hoy conocemos, ¿no? Sino alguien respetado, pues, que básicamente pues te respaldara, ¿no? Respaldara lo que tú defendías y pues por eso mismo pues va a limpiar tu nombre, ¿no? Ok, ok, bueno, me dijeron que no les gustaba el idealismo, pero los escucho muy idealistas. A ver, Ramsés, dime. Pues yo creo que más que el honor, yo creo que tiene que ver con la religión. Ah, Aquello en donde pues tienes que argumentar frente a las leyes divinas, o más que las leyes, porque pues yo creo que es una época en donde pues todavía no estaban bien establecidas, pero pues sí habían principios sobre pues, lo que era correcto, digno, en todo caso, pues, eh, como lo dicen, el honor, pero yo creo que va un poco más sobre como que ser juzgado aquí y no pues, en el cielo o algo así. ok, Luis, dime. Bueno, ya comencé un poco a leer el archivo que nos mandó y lo que usted comenta ahí es que era más bien un tema como de miedo, o sea, se iniciaban este proceso para evitar como alguna posible represalia y como para que ya hubiera una autoridad que estuviera vigilando pues, esta controversia. Ok, es que ubiquémonos en el tiempo. Estamos en los tiempos de la venganza privada. ¿Se acuerdan en sus clases de penal? ¿En qué consistía la venganza privada? Dime, Gerardo. Era el hacer justicia por tu propia mano. Más o menos. Y primero se empezó limitando, ¿no? ¿Cuál fue recuerdan ustedes cómo se limitó la venganza privada? Dime, Jesús. Sería con la ley del tailón de ojo por ojo y diente por diente. Con la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente. Pero es una limitación, ¿no? Porque antes me fregabas un ojo y yo te mataba. Bueno, partiendo de esto, si aquí estamos hablando que hay un homicidio en el ejemplo que leí, ¿qué podrán hacer respecto de mí? Si a mí se me acusa de que cometí un homicidio, ¿qué podrá hacer la familia de la persona que maté? Pues buscará matarlo también, ¿no? Exacto. ¿Y yo qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer si no quiero que me maten y son más? Pues iniciar el proceso, tal vez. Exacto. Porque cuando se inicia el proceso ante una autoridad, ella impide cualquier acto de venganza privada. Eso es el primer efecto. De ahí que en este periodo sea el acusado o el demandado el que iniciaba esto. De ahí su origen. Dime, Amador. O sea, entonces, digamos, en este ejemplo que usted pone de que la venganza privada hubiera generado que busquen matarte, era como cualquier otra pena es buena, menos el que me maten, ¿no? Entonces. No, porque la consecuencia del proceso será al final que se te mate. Lo único que hacemos es
Dame un espacio para poderme defender. ¿Qué tal si yo no maté? ¿Sale? Aquí también van a encontrar en el documento, ¿quién me dijo que ya lo empezó a leer, Luis? En ese propio documento ustedes van a encontrar ejemplos en la propia literatura griega, donde esto es común. Es el acusado el que inicia. Ponen un ejemplo de una tragicomedia donde el sujeto, no recuerdo ahora el nombre del protagonista, pero él está siendo perseguido por las furias. ¿Saben ustedes qué son las furias? ¿No juegan el dios de la guerra? Eran las que te castigaban cuando no cumplías tu palabra con los dioses, ¿no? Exactamente. ¿Tú sí jugaste el dios de la guerra, Oscar? Sí, yo sí lo jugué. Eso. Y hay un juego donde te peleas contra las furias, ¿no? Sí. Las furias eran las fuerzas primigenias que castigaban a los que rompían los juramentos, cometían parricidio o una serie de sanciones graves. Bueno, en esta tragicomedia se trata de que el protagonista es acusado de haber cometido parricidio. Las furias van por él para castigarlo, pero él inicia un proceso ante Atenas. Entonces, ¿se dan cuenta quién inicia el proceso? ¿Y para qué lo hace? Pues para que no lo ejecuten. Muy bien. Entonces, esta es la primera característica que tenemos aquí. Segunda característica de este proceso histórico. Reitero, el proceso penal griego, en lo que se ha denominado la edad oscura de la civilización griega, que fue de 1100 antes de Cristo a 750 antes de Cristo. El segundo elemento, si ustedes se van al documento que les envié, esto viene en la página 41. Ustedes van a encontrar este cuadro. ¿Sí lo ven? No lo desarrollo aquí en el chat, porque bueno, ya tienen ustedes el documento. Nada más váyanse, sitúense en la página. La segunda característica que les platico es que el proceso se desarrolla en un lugar público ante la autoridad. Y aquí va a aparecer el principio que hasta el día de hoy, bueno, la característica o la regla de procesamiento de la publicidad. Alguien, por favor, ayúdenme, abran no su Código Nacional, su Constitución, abran su Constitución Federal y sitúense en el artículo 20, si son tan amables. Y alguien que me ayuda a darle lectura. Yo, profe. Por favor, Karen. Sí, artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Ok. Inciso A. Aquí. De los principios. Espérame. Tantito, despacito. Vamos a ver esos principios que nos dice la Constitución. De los principios, Karen, otra vez despacito, ¿cuál fue el primero? Sí. De los principios de publicidad, contradicción, publicidad. Publicidad. Esto que acabo de decir, que el proceso se va a desarrollar de manera pública, en audiencia pública, ante la autoridad, fíjense desde cuándo aparece.
¿Y por qué se imaginan ustedes que existe este principio? ¿Para qué será? ¿Puedo decirle, profe? Dime, con todo gusto. Justo, es que ahorita como tengo en la mano todos los libros que me llegaron en primer semestre, aparecen del proceso de Cristo y precisamente es el que habla sobre el principio de publicidad. ¿El proceso de Cristo de don Nachito Burgoa? Exactamente. Maravillosa obra. A ver, dime. Pues precisamente eso era uno de los elementos por los cuales decían que este Jesús pues no debía de ser, pues, o sea, no lo debían de crucificar porque primero lo enjuiciaron el tribunal de Sanedrín o Sanjedrín, en donde no respetaron el principio de publicidad, que precisamente es que a puertas cerradas enjuiciaron a Jesús porque pues, quisieron imponer una ley que no existía mediante pues, su propia voluntad o sus propias ideas con el simple hecho de pues dejarle caer todo el peso de la ley sin que la demás gente se enterara, y precisamente eso es lo que habla uno de sus hojas de aquí del libro. Pero ahí tendremos que analizar, porque ya para esa época en el proceso romano regía un sistema inquisitivo. Pues es que justo es lo que habla el libro, o sea, los principios que se violaron, y ese es el primero, el de... Habría, el de Burgos igual. habría que Exacto. analizarlo procedimentalmente, te digo por qué. Sí. Porque a partir ya lo veremos más adelante, pero propiamente el proceso extraordinario romano, el proceso penal ya se vuelve secreto. Es que justo aquí dice, incluso en la página 11, que ese tribunal se debía de reunir en el recinto de Jasit para enfrente al pueblo, que justo es o sea, que eso era por medio de la norma procesal, pues que debía de cumplirse, sí o sí. Que ya después habla sobre otros principios, pero pues eso es a lo que yo voy, bueno, es el motivo, ¿no? Ajá, pero voy a eso. ¿Por qué dice que debiese de ser en audiencia pública? ¿Cuál es el sustento? Pues la verdad no sé, en este libro no dice el sustento, solo habla como cuáles fueron los que se violaron. Ok, Pero bueno, sí. podemos decir lo que se violó desde el punto ideal, pero pensemos que el sistema de procesamiento, que ya lo veremos más adelante, vamos a llegar allá, pero vamos a ver que existía incluso en el proceso, te digo, romano, ya para ese periodo, para el extraordinario, la regla era la privacidad. Existía una cosa que se llamaba levantar el velo. Y justo era para darle publicidad, pero nada más en ciertos procesos. La mayoría eran, digámoslo así, a velo cerrado. A diferencia de lo que veremos, proceso formulario, donde era en la plaza pública en el foro. Yo creo que ahí está perdón, yo creo que ahí está la diferencia. O sea que una cosa es, pues a lo mejor las leyes que compete a lo religioso y la otra que ya le compete al Estado, porque incluso, bueno, no quiero como que entrar en confusión o a lo mejor en contradicción, decían que su fundamento era el decálogo, o sea, era una norma religiosa. Los primeros libros, que son pues, supongo que los 10 mandamientos, en este caso, pero a lo mejor yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? O a lo mejor mi confusión. Bueno, pero pensemos que en el derecho hebreo, esto que nosotros decimos una norma religiosa, pues también era una norma sí, claro. de aplicación, digamos, estatal. No recuerdo ahora cómo se llama el libro. Hay un libro que establece un catálogo de penas y procedimientos. Se me va ahora el nombre el que dice que si encuentran a la mujer adúltera, lapídenla y cuestiones por el estilo. Viene en el Antiguo Testamento, se me va el nombre. Pero bueno, habría que analizar. El Deuteronomio, ¿no? Mándeme, Jorge. ¿No es el de Deuteronomio? Sí, justo es este. Pero bueno, habría que analizarlo, pero aquí lo que hay que ver justo es que este proceso de Cristo, tienes razón, pues surge más
de una cuestión hebrea, Ujú. pero con leyes romanas. Entonces había unas cuestiones que hay que analizar, pero lo vemos con calmita. No sé si el procedimiento como tal en la norma hebrea ya especificaba estas cuestiones. Pero les pregunto, ¿por qué creen que existe el principio de publicidad? Rodríguez Hernández, ¿usted quería comentarme algo? Sí, profesor. Pues justamente creo que se busca la publicidad, pues para que haya transparencia en el proceso, para que de cierta manera se ve que no se desvía o que sí está siguiendo el camino que debe seguir. En este caso, pues por parte de la imparcialidad de las autoridades, de que pues están llevando a cabo pues todas aquellas cosas que son parte del debido proceso. Entonces yo creo que se trata de una suerte de transparencia. Exactamente. Dime, Cristian. Sí, igual que mi compañera, pero creo que hay como varios otros factores, ¿no? Tal vez también influía que ciertamente la autoridad quería mostrar a lo que se podía llegar si hacías esa conducta. Además, pues quería como demostrar que sí está como castigando, así pues sí, castigando socialmente a la persona que realizó una conducta que afectó a la sociedad. Entonces yo creo que hay como varios otros factores. Ok, pero eso ya sería para la ejecución, ¿no? La ejecución en plaza pública, pero el proceso, justo la razón de la publicidad del proceso es que la sociedad controle, presencie lo que hace la autoridad. De tal modo que si el repudio de la sociedad con el sentido del fallo puede ocasionar que incluso se revoque. Ya lo veremos más adelante. Y piensen modernamente, ¿seguirá teniendo esto? Pues sí, pero pues no se cumple, ¿no? Yo que sepa en las audiencias que deberían de ser públicas. A ver, ¿por qué no se cumple, Ramsés? Bueno, en el CCH yo hice una exposición sobre cuáles eran pues, algunos derechos que teníamos, como por ejemplo que pudiéramos asistir a una audiencia, pero el profe nos comentaba que también eres penalista, pues que no dejaban pasar a todo el público, quién sabe por qué, y menos pues, a los pasantes. Yo la verdad nunca lo he intentado, la verdad no soy pasante, pero pues supongo que no encuentro el motivo. Pues vamos a hacer el experimento. Los invito a que vayan al reclusorio, al que les quede más cerca, y pidan presenciar una audiencia. Yo pensé que nos iba a invitar usted. Pues Yo sí, lo puedo invitar cuando quiera, no, pero vayan ustedes. Es que una cosa es si llegan con su maestro en bola, en excursión, obviamente hasta café y Tal galletitas vez les van a invitar, pero llegamos así, van a ver chiquitos y nos van a batear. mándeme. Si llegamos así nada más nos van a ver chiquitos y nos van a batear. A lo mejor con usted llegamos con Pero, el respeto pero, de una con experiencia. pero el principio de publicidad, ¿en qué consiste? Que cualquiera puede entrar y presenciarlo, ¿no? pues sí, eso dice, pero pues ya ve que todo cambia en la realidad. Pues es lo que, pero para eso ustedes van a ser futuros abogados y entonces le van a decir al sujeto que no los quiera dejar pasar que hay una cosa que se llama constitución o no. Así es. Pero a ver, entonces explíquenos cómo llegamos o cómo le decimos. A ver, ahorita, Jesús quiere hablar. Dime, Jesús. Ya bajó la mano, perdón. Sí, lo que quería comentar es que hasta donde yo sé sí se puede, excepto en algunos casos que están relacionados, creo que parece con género. Que es donde no pueden entrar como violaciones, trata de personas y casos así como que más graves. Bueno, hay excepción al principio de publicidad. Cuando estemos discutiendo cuestiones sensibles con la intimidad de las víctimas, pero no será para todas las audiencias. ¿Queda claro? No, pues ¿cómo lo hacen? Pues vayan ustedes al reclusorio, se registran en la puerta de acceso y le dicen al policía, quiero presenciar una audiencia como público. Y ya. Se registran y ¿qué puede pasar?
Hay jueces, yo les voy a ser sincero, súper amables, que dicen sin problema y son bienvenidos las veces que quieran. Y a mí así me ha tocado, ¿eh? Pasantes, alumnos, dice los que quieran, cuando quieran, aquí es su casa. Hay otros que dicen, no, yo sin público. ¿Quién sabe qué van a hacer que no quieren que nadie se dé cuenta, verdad? Y ese es el principio de publicidad. Toda actuación, todo el proceso debe desarrollarse en presencia de nosotros. ¿Queda claro? Entonces, vamos a ver que en el sistema inquisitivo va a ser al revés. Ahí lo que rige es el secreto. Pero aquí tenemos esta primera característica. Se nos ha acabado el tiempo, nuestra clase de hoy. Continuaremos el próximo martes con esta explicación. Recuerden en qué característica nos quedamos. Los invito atentamente a que lean el documento que ya tienen para que sea un poquito más rápido nuestra clase. Pretendo dedicarle máximo 1 o 2 sesiones más al tema histórico para ya entrar con los principios procesales. Pero sí me interesa que ustedes se lleven bien fijado los sistemas, su origen y evolución histórica. Muy bien. Y con ello hagan una proyección para lo que tenemos hoy en día. Y entonces usted dirá, hoy en día somos inquisitivos, somos acusatorios. ¿Queda claro? Sí. Perfectísimo. Bueno, pues pasen un excelente resto de jornada y nos vemos por acá el próximo martes. Hasta luego. Gracias, Hasta profesor. luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, pues. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.